Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que todos estén teniendo un buen día. El día de hoy vamos a ver el contenido temático número 2, concepto de ser social y grupos sociales. Antes que nada, permítame un momento. No. Como podemos recordar, según lo que vimos en la lección número 1, pues ser social, bueno, el ser humano es social desde el momento en el que se concibe, en el momento en el que nace ya pertenece necesariamente a una sociedad y depende de otros, pero su forma de ser social es un tanto más difícil, más complicada comparado al de los animales. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, en la diapositiva, todos los humanos estamos conscientes de que continuamente nos encontramos en un proceso de socialización, es en el trabajo, la escuela, familia, amigos, pero ¿cuál es realmente el significado de esta palabra y qué nos hace seres sociales? En esta lección estudiaremos el desarrollo histórico de las ciencias sociales, así como varias definiciones que nos ayudarán a entender más el concepto de ser social. Entre estas definiciones revisaremos lo que es una sociedad, en qué consiste la socialización, qué es un instituto social y qué son los grupos sociales. Bueno, pues más que nada vamos a ir resaltando ciertos comentarios. Voy a dar ciertos comentarios con respecto a esto a lo largo de la presentación. Pues es un tanto complejo, más que nada cuando nos involucramos no solamente en los temas de grupos sociales, pues es algo sencillo de comprender en una definición, ¿no? En la teoría, pero el proceso en el que se forma, también las teorías que hay con respecto a las sociedades, son temas bastante complejos, lo cual ya nos deja ver que no solamente nos preocupamos por ver cómo se dan las interacciones entre dos individuos puestos en un plano, sino entre más individuos. Y bueno, espero que al menos lo que vayamos a ver en esta clase vaya a ayudar para que cuando lleguemos a la unidad 2 y posteriormente unidad 3 no hayan problemas para poder comprender todo lo que cada una de estas teorías nos llegan a plantear, ¿no? Muy bien, entonces aquí se nos da una breve historia de las ciencias sociales y nos comenta: desde la antigüedad el ser humano ha reflexionado acerca de los aspectos sociales, política, cultura, economía, psicología, etc. Inclusive en Grecia existieron filósofos que realizaron planteamientos acerca de las sociedades. No obstante, el término de ciencia social no fue acuñado sino hasta el siglo XIX. Me parece que un gran ejemplo, si nos queremos remitir a cómo a esta primera teoría o visualización sobre las sociedades, los podemos encontrar en las utopías, ¿no? En las utopías que... Permítanme. Vamos a ver qué aquí sale. A ver. Por ejemplo, la República de Platón, si mal no estoy. Es una de las primeras obras donde se nos comenta un tipo de utopía y a la vez un tipo de teoría social, ¿no? De cómo debería de ser la sociedad. Pero no solamente tenemos esto. Desde siglos antes de Cristo, con Grecia, la Grecia antigua, la Grecia clásica, sino que también lo vemos, por ejemplo, en varios filósofos del neoclasicismo, del romanticismo, más que nada con los irracionales. Vamos a encontrar muchas teorías sociales dentro de la filosofía, pero bueno,
se consolida como tal gracias a Augusto Comte ya en el siglo XIX. Augusto Comte es conocido como el padre de la sociología, debido a que él acuña este nombre, pero entramos aquí ya en una problemática que surge con respecto a la sociología, y es sobre cómo es el método de estudio de la sociedad, cómo podemos interpretar a la sociedad, cómo podemos conocerla mejor a través de qué métodos. Bueno, vamos a ver. Sí. No obstante, el término de ciencia social no fue acuñado sino hasta el siglo XIX. Sí. Dio nombre a una de ellas, la sociología. Ok, sí. Desde aquí ya estamos viendo una interpretación que se daba para poder, uno de los métodos o base de estudio de investigación que se propusieron, primeramente ya así de manera palpable, no palpable, ya de manera plausible, es a través de una ciencia, ¿no? De las ciencias denominada ciencia social por Augusto Comte, influenciado también por Saint-Simon. Y Saint-Simon influenciado por... ese dato se me olvidó. En la siguiente clase se los voy a traer. Pero sí, la mayoría de los filósofos, estudiosos, artistas, vamos a encontrar que muchos de ellos tienen sus ideas o pensamientos derivados de otros pensadores, ¿no? Me parece que Saint-Simon se basaba en Descartes. Bueno, fue inspirado en Descartes, de cierta forma. Bueno, Augusto Comte llegó a pensar en ponerle a esta ciencia el nombre de física social, ya que al igual que la física, esta ciencia se encarga de estudiar las causas y los efectos, pero de las acciones que realizan los seres humanos en la sociedad. Bueno, ¿qué nos dicen ciencias sociales? Bueno, aquí ya nos dice Gutiérrez, son disciplinas intelectuales que estudian al hombre como ser social por medio del método científico. Precisamente aquí viene subrayado, es muy importante. Prosiguiendo, es un enfoque hacia el hombre como miembro de la sociedad y sobre los grupos y las sociedades que forma, lo que distingue a las ciencias sociales de las físicas biológicas. ¿Qué podemos interpretar de aquí? Bueno, si recordamos cómo era el método científico y vemos por ejemplo a Blaise Pascal o Isaac Newton, pues sí, científicos, teóricos de antes del siglo XVIII, me parece, si mal no estoy, ya tenían una forma para poder determinar si algo era real o no, para poder tener no solamente hipótesis sino teorías o ya cosas comprobadas, como el caso de Isaac Newton y la manzana, ¿no? O de Blaise Pascal con la pasteurización. Y también es el caso que a mí más me gusta decir para recalcar cómo es el método científico a primera instancia, y es por ejemplo Pascal, antes de Pascal, me parece que incluso en las épocas de la Grecia clásica, existía una teoría para poder explicarnos, vaya la redundancia, cómo surgía la vida, de dónde provenía, no a través de solamente un dios que creara los cuerpos o que mandara las almas a los úteros, ¿no? Y no solamente era para explicar el nacimiento humano o cómo era la inserción de las almas, de los espíritus, sino que también, más que nada, iba vinculado a cómo se generaban las moscas, zancudos o otros insectos, ya que antes ellos no tenían forma para descubrir o explicar la razón de por qué en un momento dentro de la bolsa de basura
había solamente basura, desechos, inservibles todos. Y al día siguiente o después de una semana ya pudieron encontrar ¿cómo se llama? Lombrices, ¿no? Orugas, sí, esas cosas blancas, larvas, que encontraban las larvas blancas dentro de la bolsa, o que había ahí un nido de bueno, eran larvas, ¿no? También, como pequeñas mosquillas a punto así de nacer. Pues en sí eso, cómo aparecían las moscas, cómo aparecían esas larvas, y se empezó a explicar todo esto a través de un soplo divino, que bueno, hay un viento divino, el cual ponía los huevecillos o sembraba la vida en aquellos lugares, que todas esas larvas crecían de aquellos desechos, y gracias al soplo divino. Bueno, Blaise Pascal no creía en esto y pasaron muchos siglos para que se pudiera comprobar el soplo divino no es algo posible. Debido a que, bueno, este soplo divino se supone no tendría que venir de forma física, sino que sería de una forma metafísica, o sea, más allá de la física, algo espiritual se puede decir, según eran las teorías. Entonces Blaise Pascal decidió desarrollar su hipótesis, desarrolló, sí, una hipótesis, la cual la llevó a cabo con un método científico, en el cual decidió construir un tubo, el cual no entraba absolutamente nada de aire y venía con especificaciones concretas para que no diera lugar a dudas a que no existía tal cosa como el soplo divino. Entonces, bueno, el caso es que introduce ahí la basura, pasan semanas, pasan meses, no pasa nada, no sale nada. A través de eso Blaise Pascal ya nos demuestra no existe el soplo divino. Y que, por ejemplo, pues estos huevecillos, estas larvas, estas moscas u insectos que aparecen de la nada en la basura o en otro lugar, son puestos comúnmente ya sea por zancudos o por pájaros que accidentalmente acarrean estos huevecillos en sus espaldas, y en el momento en el que pasan en aquellos lugares lo sueltan. También en moscas, en otros insectos, en diferentes formas de vida se pueden transportar estos parásitos o estos huevecillos. Bueno, nota, el método científico es un proceso que nos permite generar nuevo conocimiento a partir de una serie de pasos. Estos pasos van a ser importantes, ya que los estaremos viendo dentro de la mayoría de teorías sociales. Observación, elaboración de hipótesis, experimentación y predicción, casi por lo regular, aunque algunos pasos pueden variar. Ok, entonces, observación, elaboración de hipótesis. La hipótesis es qué es lo que yo creo que va a suceder con este experimento, o qué es lo que yo espero, ¿no? Decir si sí va a funcionar, decir que no y que quiero demostrar con esto. En el caso de Blaise Pascal era: voy a demostrar a través de esto que no va a haber, que no existe tal cosa como el soplo divino. Entonces, bueno, ya después está la experimentación, que es todo que es todo este tubo de ensayo todo raro, el cual no permitía que entrara el aire. Y ya, prosigamos, que siento que me detuve mucho. Principales ciencias sociales y su objeto de estudio. Bueno, aquí tenemos las ciencias sociales de economía. Estudia las medidas empleadas por el hombre para organizar los recursos naturales, progresos culturales y su trabajo. Política, estudia las relaciones de poder. Sociología, estudia al hombre en relación con otros seres humanos, interacciones entre individuos, grupos y organizaciones sociales. Cuando entremos dentro del tema de sociología, veremos que es algo más complejo de lo que se nos plantea aquí, ya que solamente dentro de sociología se nos pueden englobar también todas estas. Bueno, derecho, conjunto de normas de conducta que establecen la reglamentación para la convivencia y supervivencia del grupo social. Antropología, estudio del hombre y sus obras, forma física del hombre, comportamiento, acciones, etc. Después, historia. Estudia los acontecimientos del pasado y establece relaciones con los hechos del presente.
quedó un poco en cuestión con respecto a aquello, pero bueno. Varios de estos de estas ciencias sociales toma también en cuenta varios de estos otros aspectos. Por ejemplo, sociología e historia están muy involucrados, también sociología y política, además de economía, dentro de muchas ciencias sociales, digo, dentro de muchas teorías sociales vienen involucradas. Igualmente el derecho desde historia, antropología, sociología, política y economía, todo esto viene involucrado. Pero bueno, tenemos que hay cada uno en específico para cada situación, ¿no? Y bueno, definición de sociedad: es el conjunto de individuos que interactúan entre sí de diversas maneras dentro de un contexto, espacio geográfico o lugar en el que existen ciertos valores, creencias, prácticas sociales y culturales, y que viven bajo ciertas reglas para mantenerse organizados. Sí, me parece que es una definición sintetizada. De igual forma, si tienen dudas o algo, no comprendieron bien todavía, pueden mandarnos mensaje, que es el proceso de socialización. Muy bien. Socializar se refiere al proceso en el que el ser humano va aprendiendo constantemente a lo largo de su vida sobre sí mismo y sobre la sociedad y cultura que lo rodea, de modo que integra estos rasgos del lugar donde nació a su personalidad a través de las experiencias y agentes sociales, que esto todavía es algo muy complicado, si no lo ponemos a profundizar, sobre todo todo el impacto que interviene dentro del individuo durante su desarrollo debido a la cultura y tradición en la cual se ve englobada, además de las interacciones que tiene con las personas dentro de su entorno social. Se puede decir desde su crecimiento, o sea, desde su nacimiento hasta su muerte. Son cosas que pues influyen. Y hay un dicho también, el ser humano es social por naturaleza. Eso es solamente una teoría. Yo no estoy de acuerdo con aquella. Yo pienso más bien que el ser humano es sociable por necesidad, no por naturaleza. Entonces, sí, o sea, es como de voy a socializar un rato y ya eres antinatural o es muy raro. No, o sea, hay casos de personas que se aíslan por completo de la civilización, pues siguen siendo seres humanos, aunque bueno, también es muy difícil el establecer qué es un ser humano, qué es lo que hace un humano un ser humano, y cuando está el inhumano, cuando se da la deshumanización, ¿no? Es algo todavía más complejo donde establecemos ya cuáles son los valores del humano, ¿no? ¿Qué valores te hacen pronunciar humano? Pero bueno, siguiendo avanzando, para hacer más claro el concepto basta con recordar cómo éramos en la infancia y cómo somos ahora, caso que comentábamos antes en la anterior lección, caso que estamos comentando ahora, y es que siempre nos hemos visto en la necesidad de contar con alguien más, ¿no? Bueno, cuando nace el niño, tiene que estar sostenido en los brazos de alguien, que no se le caiga la cabeza, ¿verdad? Para acá, que tengan cuidado ahí con la cosa aquí, cuyo nombre se me olvidó, que estaba frágil en los primeros días, y evidentemente cambiamos constantemente. Mientras más conocemos el ambiente donde vivimos, pues vamos adquiriendo tradiciones y hábitos que son propios de cada sociedad. Mientras más interactuamos con los demás, vamos cambiando nuestra forma de vida, algo que iba comentando anteriormente. Y es que es muy fuerte, es interesante el impacto que tiene todo el entorno social en el cual nosotros nacemos, crecemos y bueno, hasta los últimos días, ¿no? El ser humano también es un ser social. Se dice que las personas son seres sociales porque desde su nacimiento ya se encuentran rodeados, bueno, ya también. Esto quiere decir que toda persona tiene la necesidad de comunicarse e interactuar con, como les comentaba, necesidad. Claramente eso es meramente opinión mía.
no tienen que prestar mucho caso, todo está sujeto a crítica, a debate, pero bueno, aquí tenemos ya un punto importante. Toda persona tiene la necesidad de comunicarse e interactuar con otros individuos o vincularse con sus instituciones sociales, ya que, como se estudió anteriormente, el ser humano no puede crecer ni sobrevivir por sí solo y requiere apoyo de otros. Al igual que las ciencias sociales, ¿no? Vemos ahí un apartado enorme donde viene economía, historia, antropología, sociología, etcétera. Y cada quien va en específico, en cada característica específica, por así decirlo. Y cada una de ellas recoge un poco de las otras, pero bueno, al final ocupan de las otras, definitivamente. Pero ¿qué es institución social? Es aquella que tiene la finalidad de satisfacer ciertas necesidades y requerimientos importantes para la vida en sociedad. Ejemplo, la escuela, las iglesias, instituciones sanitarias, cada una con sus respectivas reglas y obligaciones ante la sociedad. Bueno, esto ya es algo que apunta a una teoría de Augusto Comte. Es algo curioso, pero sí, podemos vernos en este caso como abejas obreras, ¿no? Para poder explicar la situación de las instituciones sociales. Dado que somos seres sociales, nos encontramos constantemente influenciados por las acciones y hábitos de las personas que nos rodean. De este modo, nuestra forma de vida suele tener semejanzas con la de otras personas con las que nos identificamos. Por ejemplo, la forma de vestir, de actuar, costumbres, lenguaje, etc. Como cuando nos decía nuestra madre, ¿no? Córtate el pelo, no, nada más, no, es que está en la tapa y así, ¿no? Y así, no, pues bueno, ya comprendemos como este tipo de sensación de, es que está en la tapa, o cosa por el estilo. Pertenecer a un grupo social no quiere decir que nuestra forma de vida sea la misma, además de que siempre es posible cambiar la manera en que vivimos, pues el ser humano tiene la capacidad de tomar su propio rumbo. Algo que nos distingue de los animales y es el hecho de que nosotros tenemos o contamos con conciencia. A veces, o en la mayoría, o se supone que debería de ser así, pero bueno, prosiguiendo. En toda cultura es posible encontrar subculturas. Estas se caracterizan por mantener ciertos rasgos principales de la cultura de la que derivan, pero con particularidades como la forma de vestir, creencias, forma de hablar, actuar, etc. Un ejemplo de subcultura son los menonitas y las tribus urbanas, punks, catos, emos, góticos, hipsters, etc. Y es que aquí ya nos estamos remitiendo a un fenómeno también un tanto complicado para poder entender. Y es que primero la inserción o la generación de alguna comunidad o de tribu urbana supone la generación a la vez de una nueva identidad del individuo dentro de cierto contexto cultural, de cierto contexto cultural, geográfico, sí. Entonces, la manera en la que se va dando, la manera en la que se comunican, cómo se da, cómo se interpreta todo esto de la identidad, son temas que quizás no vayamos a ver tan tajantemente dentro de las clases. Los invito de igual forma a que lo lleguen a investigar por su cuenta, debido a que pues la sociedad, teorías sociales, todo esto es algo muy extenso, es algo también a la vez muy interesante, y yo pienso que es punto importante también conocer la sociología, cómo funciona cada tribu urbana, cuáles son las razones de cada subcultura dentro de un contexto, o dentro de una nación o país cuya identidad es diferente al referente, para poder empatizar con aquello, para poder conocerlo mejor, y más que nada para así expandir un poco más los conocimientos. Pues digamos que no hay que encontrar límites, ni hay que y siempre, bueno, mejor
comento aquello en otra ocasión. Muy bien. Ustedes van a tener que contestar la lección número 2 del libro. Sí, no se les vaya a olvidar la tarea. Lección número 2 del libro. Ya también en la plataforma van a tener que realizar un crucigrama. Y bueno, cualquier duda que tengan con las actividades, cualquier problema que tengan, a los que no hayan entregado todavía la actividad, pues ya vi que ya entregaron varios sus trabajos. Bueno, igual sí, nada más espero que puedan complementar un poco a manera de retroalimentación con este video, con esta clase. No es necesario corregir el trabajo, pero sí, que den un poco de retroalimentación con lo que vieron en esta clase, con respecto a lo que entregaron de trabajo. También hay material de apoyo dentro de la plataforma. Hay 2 videos en YouTube que muy recomendable que vean si necesitan más material de apoyo o si están interesados en algún tema en particular dentro de este módulo. Me lo pueden comentar y veremos qué se puede hacer. Muy bien, ya sin más me despido. Espero que les haya gustado la clase, que se hayan quedado hasta el final. Una disculpa porque haya sido tan largo. Ya sin más me despido. Que pasen un excelente día, tarde o noche. Y no sin antes de retirarme, bueno, no retirarme sin antes decirles o invitarlos más bien a que asistan a las clases presenciales, debido a que de esta forma y dada la interacción, como estuvimos viendo hace poco, se pueda dar mejor todo este proceso de aprendizaje. Ya si es algo que no está dentro de sus posibilidades, es algo comprensible, pero aún así es algo que bueno, un poco de insistencia, ¿no? Pues es mejor que sean clases presenciales. Ahora sí, ya sin más me despido. Les deseo a todos un excelente día y al día siguiente un excelente inicio. Que pasen, bueno, descansen y estudien mucho. Bye bye.